Bienvenidos a un nuevo viernes de draft con Andrés Flores aquí en Legado NBA. Hoy tenemos un montón de cosas que platicar. Ya tuvimos el debut de la burbuja de la G-League y el equipo de Ignite con varios jóvenes prospectos de los cuales vamos a platicar por aquí. Además de lo que puede ser el top prospecto, el prospecto número 1 en el draft 2021, Evan Mobley, y bueno, de otras cosas, de jugadores jóvenes, porque en este viernes de draft platicamos más que nada, nos concentramos en jugadores que van en su primer, segundo año en la NBA, intentamos no meternos con ya los veteranos de mil batallas, queremos concentrarnos un poco más en los jugadores que todavía van encontrando y dando sus primeros pasos aquí en la NBA. Andrés, primero que nada, muchísimas gracias en esta versión casi de medianoche de viernes de draft. Mario, un placer estar contigo aquí en Legado NBA y un placer, como siempre, ¿no? Hablar de estos jugadores que a veces pasan un poquito por debajo del radar, pero que los tenemos bien revisados y que siempre dan para hablar de cosas muy interesantes, ¿no? De acuerdo. Oye, justo antes de entrar te decía que si no hablaba contigo del Ignite, de la G-League, es difícil encontrar con quién hablar, entonces si quieres vamos a meternos de lleno. Ayer hicieron su debut ante los Santa Cruz Warriors de la filial de Golden State y vimos a un par de jóvenes prospectos que tomaron por primera vez esta ruta que se hizo disponible para poder llegar a la NBA, y hubo un par de prospectos por ahí que llaman mucho la atención. Caso de Jalen Green, quien entrando a este año fue el número 1 rankeado a nivel preparatoria, y también el caso de Jonathan Kuminga, que tuvo un gran partido y que está rankeado en muchos drafts en el top 5. Además, el equipo de Ignite tiene a jugadores como Isaiah Todd, Daishen Nix, Kai Soto. Hay varios jugadores interesantes, ¿no? De este primer juego contra los Warriors de Santa Cruz, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención de estos jóvenes? No, justo eso, ¿no? Es la intriga, es la emoción de una nueva idea, ¿no? De un nuevo proyecto que viene quizá a afectar un poco a la NCAA, al básquetbol colegial, pero que también vamos a ver si resulta o no resulta, ¿no? Digo, la primera impresión ha sido buena, ha sido muy buena con ese partido contra Santa Cruz, que también, no te voy a mentir, me emocionó ver a Jeremy Lin. Sí me gustó, y más con esta semana que se ha hablado mucho del Insanity y todo esto, pero, pero el punto era ver a Green, era ver a Kuminga, que son dos jugadores, como bien mencionas, que probablemente van a estar entre los primeros 5 elegidos en el draft. Por lo menos esa es la percepción que se tiene en este momento de ellos. Pero vamos a ver si juegan en la G-League les favorece o les perjudica al momento de ser seleccionados por algún equipo de la NBA. De Kuminga, bueno, me agrada lo que veo. Creo que tiene el cuerpo para el físico para jugar en la NBA, como 3 o 4 en alineaciones pequeñas quizá, porque en realidad no es mucho más alto que Green, pero se ve mucho más fuerte físicamente, se Sí, ve la más envergadura. preparado que Green. Parece un jugador ya que tiene 3 o 4 temporadas en la NBA, por lo menos físicamente, ¿no? Porque ya hay otros temas donde tendrá que trabajar sin ninguna duda. Y lo de Green también es muy interesante porque es un jugador muy atlético, muy atlético. En realidad, tú lo ves físicamente y se ve delgado, e incluso las piernas no parece tener mucha fortaleza, pero al momento de brincar es brutal, ¿eh? Bueno. Es brutal. De hecho, en el partido contra Santa Cruz tiene un highlight muy emocionante, una clavada que baja el balón, lo vuelve a subir y hace la clavada. Y es algo que te muestra que puede hacer cosas diferentes, ¿no? Que puede manejarse muy bien cerca del aro, porque atacó muy bien la canasta, más allá que quizá en el tema de los triples no le fue tan bien. A Kuminga le fue fatal, si no me equivoco, en el tema de los triples. Pero ambos mostraron cosas buenas, mostraron cosas interesantes, y creo que son la cabeza de este nuevo proyecto, de esta nueva idea, de este experimento que se está haciendo, que a lo mejor puede ayudar a jugadores como ellos o como otros en el futuro, que puedan dar el salto más cerca de lo profesional, directamente desde la preparatoria. Y como bien dice, específicamente hablando del Ignite, la verdad es que, si te soy sincero, muy rara vez yo volteaba a ver qué había pasado en la G-League. A lo mejor por ahí si jugaba Toscano, ¿no? O si había Jorge Gutiérrez por ahí, sí le prendía, pero por primera vez me volteé a ver cómo iba el Ignite, cómo estaba la G-League, ¿no? Para voltear a ver estos prospectos. Ya lo decías, para meternos un poquito más a fondo con Kuminga y con Green, para todos los que no lo conozcan, Kuminga es un alero
como bien decías, que puede jugar de 4, que viene de la República del Congo, 203 metros, 95 kilogramos, y como bien dices, la envergadura y el cuerpo ya lo tiene de la NBA, el tipo ya está listo. Y como bien decías, tuvo un día fatal del triple, y es una de las cosas que se le critica, ¿no? Ese tiro y cómo va a pasar a la NBA, porque, bueno, hoy siendo un juego que es tan perimetral, tan importante, por eso muchas veces, a pesar de que este primer partido, yo creo que si tú te sentabas a verlo, decías, Kuminga es el mejor jugador de este equipo, no Jalen Green, quien es considerado por muchos el prospecto top, es por encima de Kate Cunningham y Evan Mobley y demás, que la verdad tuvo un partido complicado. Jalen Green, escolta, 1,96 metros, 82 kilogramos, y como bien decías, lo que salta de la televisión es la explosividad y el atleticismo que tiene, ¿no? El tipo vuela cuando salta, y ese highlight que mencionabas, la verdad me hizo levantarme de mi asiento cuando lo estaba viendo, o sea, porque cuando baja la pelota dije, no, pues va a ser jelly, un layup, ¿no? Va a estar... Y cuando vuelve a subirle la cava dije, cabrón, eso está... pues es muy emocionante, el tipo te despierta emociones, ¿no? Pero como decías, terminó 6 puntos, 3 de 7 en campo, 0 de 12 en triples, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 pérdidas en 22 minutos, pero bueno, es un primer partido donde además se los van a llevar poco a poco, porque hace tiempo que estos jugadores no habían visto acción, al menos de nivel, ¿no? Por toda esta situación de la pandemia y demás, pero bueno, con la burbuja ahora en Orlando de la G-League, vamos a estar constantemente con los highlights y con las noticias, sobre todo de estos dos, y como comentábamos de Daishen Nix, de este filipino que me llama mucho la atención, que desde ya en sus tiempos de preparatoria estaba constantemente en el foco de atención, porque sería, si no me equivoco, el primer filipino en llegar a la NBA, entonces hay que tener ahí pendientes también a Kai Sotto, que se espera sea un pick de primera ronda, finales de primera ronda, tal vez principios de segunda ronda. Pero bueno, el siguiente tema que quería hablar contigo es un novato que ya tenemos aquí y que está haciendo ya un impacto fuerte en la NBA, LaMelo Ball, que de la última vez que platicamos, Andrés, hace 15 días, platicábamos que poco a poco se iba ganando un lugar, pero que tenía que ganarse la confianza del entrenador de James Borrego. Parece que se la ha ganado porque ya tiene un puesto titular en los Hornets de Charlotte. Y te voy a dar un dato interesante. Lidera a los novatos en puntos, asistencias, rebotes, robos y pérdidas de balón, además de dobles y triples dobles. Ese es un dato por Zach Graham de The Ringer. ¿Qué has visto? Son 15 días, pero ¿qué has visto de diferencia en LaMelo y cómo lo ves ajustándose cada vez más a esta NBA? No, sigue siendo el jugador emocionante, sin ninguna duda, ¿no? Sigue siendo ese jugador atractivo de ver para el televidente, y lo va a hacer para la gente cuando regresen todos a los estadios. Pero le ha ayudado el tema de que Graham no ha estado disponible para los Hornets, y le ha ayudado que en realidad, más allá de que él está llamando mucho la atención, no está el peso del equipo sobre él. Creo que al final de cuentas, y a pesar de que fue muy cuestionado, e incluso yo pensé que fue una pésima idea, pues lo de Gordon Hayward sí está dando frutos en este equipo de Charlotte, porque él es el que está cargando con el peso de este quinteto, ¿no? Él está teniendo números más similares a los que tenía en Utah que los que tuvo en Boston, y eso es importante porque parecía que Hayward ya venía a la baja y de repente está teniendo números de básicamente 23 puntos, 5 rebotes, 3, 4 asistencias, y esos son números muy buenos, ¿no? Por lo menos para lo que es Gordon Hayward, ¿no? Que está en el límite entre All-Star, no All-Star, de repente. Y también pues el tener a Rozier en el perímetro también ayuda mucho, tener un anotador como Rozier, ¿no? Que a lo mejor no te da mucho en otros temas, pero en volumen de anotación, obviamente es un tipo que aporta muchísimo, tiene casi 20 puntos por juego, si no me equivoco. Y por ahí jugadores como Bridges y como Washington, que a lo mejor no tienen estadísticas que resalten muchísimo, pero que en la duela aportan a su manera, ¿no? Y tener esos complementos para LaMelo y saber que no tiene esa presión de tener que hacer 25 puntos por juego para que Charlotte pueda ganar sus partidos, creo que es clave, ¿no? Obviamente se está adaptando, está aprendiendo rápido, es la impresión que tengo yo. Está aprendiendo rápido, pero que todavía necesita trabajar en ciertas cosas.
especialmente todavía, más allá de que el triple le ha estado funcionando, creo que tiene que ser consistente en ese tema durante toda la temporada, porque de repente creo yo, todavía tengo esa sensación de que va a seguir teniendo algunos slumps en el camino y por ahí vamos a ver cómo reacciona a ese tema, ¿no? O quizá cómo va a reaccionar cuando regrese Graham y pueda ser que lo regresen al banco de suplentes, más allá de que pueda seguir sumando 30 minutos por juego, ¿no? Pero sí, sí de repente es la mentalidad, ¿no? ¿Soy suplente o no soy suplente? Estoy jugando 30 minutos, pero no estoy empezando en el quinteto titular. Todo eso también para un novato, pues te hace que te cuestione si estás siendo apreciado, si no estás siendo apreciado, si crees que te están manejando de la manera correcta o no, y vamos a ver cómo reacciona todos esos tipos de temas. O si lo dejan en el quinteto titular y mandan a Graham a la banca, si no se crece, si no se despega del piso, y por ahí también le puede afectar, ¿no? Una de las cosas que decías correctamente, ¿no? Que fue un punto de crítica al entrar a la NBA fueron sus triples. Otro fue la actividad a la defensiva que no se le veía ni en sus años de preparatoria, ni en su año como profesional en los Hawks de Illawarra, y que ahorita en la NBA sí lo veo o sí se le está viendo definitivamente más atento. Tiene errores, creo que es normal de cualquier novato, menos de que te llames Tyrese Haliburton, pero tiene errores que no son necesariamente por concentración y la actividad. Creo que eso me ha llamado la atención y me gustaría saber qué piensas sobre eso, porque mucho, y nosotros que estamos al pendiente del draft y analizamos así, creo que muchos de estos jugadores a un nivel de preparatoria, a un nivel colegial, se les pide tanto a nivel ofensivo que muchas veces terminan por descansar hasta cierto punto a la defensiva, y cuando dan el salto a la NBA y ya se encuentran a un nivel mucho mayor, donde, como bien dices, Gordon Hayward, Terry Rozier, muchos otros compañeros comparten esa carga ofensiva junto con Lamelo. Entonces, no sé si decirle que encuentra esa energía extra ya para meterla a la defensiva. No sé, me gustaría saber qué piensas tú, porque es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque no solo es de Lamelo, creo que hay varios jugadores. Ben Simmons, por ejemplo, es un claro ejemplo, que uno de los críticas más fuertes que tenía en el LSU es que el tipo cuando defendía no hacía nada, ¿no? Y ahora es uno de los mejores defensivos de toda la NBA. Entonces, no sé, me gustaría saber qué opinas en ese tema. Mira, lo vimos también con Anthony Edwards, ¿no? Lo vimos ese tema también de que de repente son jugadores muy talentosos, pero cuando los ves en el costado defensivo se distraen con mucha facilidad, por momentos lucen como aflojerados, ¿no? Como si Uh -huh. no tuvieran el deseo de tener a su marca, y es preocupante siempre. Por ejemplo, pones el caso de Ben Simmons, donde Ben Simmons pues, era una superestrella en el SU, ¿no? Era un tipo que claramente iba a ser uno de los primeros elegidos en el draft y que solamente tenía que seguir probando que podía hacer lo que los scouts de la NBA estaban buscando, ¿no? Que era el costado ofensivo. Pero cuando llegas a la NBA, de repente ya no eres la gran superestrella, ¿no? Más allá de que hayas sido el número uno en el draft, a veces llegas y no eres, no tienes ese nivel de fama que tenías a nivel universitario, ¿no? A nivel preparatoria. Y te golpea un poco y te das cuenta que tienes que trabajar duro si no te van a dejar atrás. Y de repente a lo mejor Simon se dio cuenta del potencial defensivo que tenía, ¿no? Que es gigantesco, que es uno de los grandes defensores de la NBA, y empieza a trabajarlo y empieza a mostrar lo que puede hacer con sus cualidades atléticas, cualidades físicas, y cuando se da cuenta que es reconocido como uno de los grandes defensores de la liga, pues no hay nadie que no le vaya a agradar eso, ¿no? Y que no Claro. vaya a tratar de defender eso y no vaya a tratar de ser el jugador defensivo del año, porque Simmons en alguna de estas temporadas podría terminar siendo el jugador defensivo del año, ¿no? Así de bueno es. Entonces, de repente te das cuenta que puedes hacer impacto en el costado defensivo, ¿no? Como novato o como jugador de segundo año, y te das cuenta que ese tipo de detalles te puedan dar minutos, porque anotar, la NBA está llena de tipos que van a anotar, está llena de tiradores, está llena de jugadores que consiguen anotar cerca del aro, pero si tú marcas una diferencia como jugador defensivo, entonces definitivamente te van a dejar en el juego, porque hay muchos casos de jugadores que no tienen ese poder ofensivo, pero que terminan ganándole minutos a otros jugadores porque son especialistas como defensores perimetrales o en la pintura. Entonces, cuando descubres eso, cuando te das cuenta
que es un extra, que es un plus que a tus entrenadores les agrada, pues obviamente trabajas en ello, ¿no? Porque sí es cierto que cuando ves los highlights de Lamelo por allá en Oceanía, pues no se le veía el esfuerzo. De repente veías que a la transición ofensiva volaba a Lamelo, pero de repente en la transición defensiva se perdía, no sabía quién estaba marcando, se le olvidaba, dejaba abierto al tirador en la esquina. O sea, es un desastre. Lo único que tú podías destacar era que cortaba bien los pases, ¿no? De repente para iniciar la propia transición, pero hacía ese esfuerzo porque sabía que iba a darle una ganancia ofensiva rápida, una inmediata, ¿no? Entonces creo que es fantástico que él vaya descubriendo este tema de que la defensa te da minutos en la NBA, que la defensa sí marca una diferencia, quizá no para el aficionado, pero sí para tus entrenadores, que al final de cuentas son los que deciden si tú vas a jugar 20 minutos, si vas a jugar 15 minutos, si vas a jugar 30 o solamente 10, ¿no? O sea, ese impacto que puedes tener también en ese costado. Totalmente de acuerdo. Oye, quiero pasar ahora a hacerle honor a dos jugadores que creo que se han ganado sus medallas, sobre todo en un cuadro como los Spurs, con su defensiva. Y son dos chavos que primero vamos a hablar, quiero hablar del novato Devin Vassell y luego quiero hablar un poquito sobre Keldon Johnson, que creo que no se llevan los reflectores en general de la NBA, sobre todo en los medios que hablan en español y así. A pesar de que sí se le da cobertura a los Spurs, no he escuchado ni he visto mucho sobre Vassell y sobre Johnson, entonces creo que es importante que le demos su reconocimiento aquí en este espacio de cada 15 días. Eh, y primero quiero hablar de Vassell porque cada vez que lo veo jugar, el tipo parece un veterano de 1000 batallas en la NBA y es claro que no solo es algo que nosotros estamos viendo, sino que el coach Popovich también, porque está recibiendo minutos y está recibiendo oportunidades. Devin Vassell fue la selección número 11 de este draft y te voy a leer algunas estadísticas que suenan pobres. 6 puntos, 3.4 rebotes, una asistencia. La cosa aquí son las efectividades. 41% desde el campo, 41% en triples, 86% desde la línea. Y en effective field goal percentage sí es 51%. O sea, no son necesariamente sus números ofensivos lo que le están poniendo a jugar, ni lo que le han llenado al ojo al coach Popovich, que sabemos a los jugadores de primer año generalmente no les da mucha chance de brillar, pero es esa capacidad a la defensiva, que no quiero compararla con Draymond Green porque creo que Green es uno de los mejores defensores que hemos visto, pero el otro día que me senté a ver un partido de los Spurs contra los Warriors, me llamaba mucho la atención que Devin Vassell lograba leerle varias jugadas a Green, y Green como que se encontraba sorprendido de que Vassell le lograra entender, no, este novato, que como rayos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo has visto a Vassell, porque creo que fue uno de nuestros favoritos entrando al draft. Sí, hablamos sobre él. Curiosamente también hablamos sobre Naismith y Naismith es uno de los grandes fracasos hasta el momento de esta clase del draft, ¿no? Pero Vassell ha cumplido mucho, principalmente por ese porcentaje de triples, ¿no? Que te permite estar en la duela. Porque al final de cuentas sí hablamos del impacto defensivo, pero no puedes tener 18 minutos por partido si no puedes anotar por lo menos el triple desde la esquina, ¿no? Si no te puedes parar ahí, recibir el balón y encestar ese triple. Pero sí es el tema defensivo. Es que es un jugador clásico de triple y defensa. Eso es Vassell, ese tipo de jugador, ese tipo de guardia o alero que a los entrenadores y a los scouts de la NBA les ha agradado muchísimo en la última década, ¿no? Que de repente comenzó con Trevor Ariza, que comenzó con tipos así, ¿no? Con ese tipo de jugadores como Ariza, que a lo mejor en otra época no hubieran sido jugadores con protagonismo en la NBA. Pero en esta nueva NBA, cuando tú tienes un tipo que va, te anota el triple en el costado ofensivo y lo regresa y en defensa te puede tener al mejor jugador ofensivo del equipo rival, entonces encuentras el valor, ¿no? Y va a ser ese tipo de jugador. Obviamente todavía tiene margen de mejora, porque creo que si encontrar la manera, especialmente si va a jugar de escolta o si va a jugar de alero, ya que cada vez más los aleros tienen más de posesión de balón en esta NBA, pues va a tener que aprender a poner el balón en el suelo, ¿no? De repente era algo que le costaba en sus inicios, por ejemplo, a Klay Thompson, que era más un tirador puro, y de repente se convirtió en un tipo que podía hacer el drible y te podía amenazar con el drible, ¿no? Más allá de que si le hace el tiro de esquina estás muerto, ¿no?
Tienes que obligarlo a bajar el drible, a bajar el balón, y ahora también te hace daño así. Y Basel tiene que aprender a hacer eso. Tiene que aprender a poner el balón en el suelo, a hacer un drible, anotar desde el drible y no solamente en el catch and shoot, ¿no? Eso creo que es donde puede trabajar Basel, pero en defensa va a seguir aprendiendo y se va a volver un especialista en esta NBA. Así lo veo yo al novato de San Antonio, que de nuevo, jugar 18 minutos por partido en tu primera temporada con Popovich no es nada sencillo y tiene mucho mérito, y incluso tiene tanto mérito como lo tiene lo de Harry Burton, o lo tiene lo de Lamelo, o lo tiene cualquier otro, porque estás hablando de un tipo que está en una organización que, que no toma a la ligera las decisiones en el draft, ¿no? Que digo, tienen a Tony Parker, tienen a Manu Ginobili, tienen a muchos jugadores que han elegido eh, en situaciones que no son de lotería quizá, y que terminan funcionando porque ellos confían en lo que están haciendo. Y creo que ese es el tema con Basel también. No estoy diciendo que va a tener una carrera como la de Parker o Ginobili, porque digo, Ginobili para mí es uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA, y Parker es uno de los mejores bases armadores de su generación. Entonces tampoco vamos a perder la cabeza así, por ahora, pero Basel Por sí, ahora, ahí está la clave, sí. pero Basel, pero Basel tiene el potencial para ser un Bruce Bowen, por ejemplo, ¿no? Ese tipo porque Bowen era un tipo defensivo que, o sea, que tenía fama dentro de la NBA, ¿no? De que era un tipo duro y no, era muy difícil pasarlo. Entonces, si se convierte en algo así, la verdad es fantástico, o sea, no cualquiera termina siendo ese tipo de jugador. De acuerdo. Y me gustó mucho esa comparación con Klay Thompson. Klay que por ahí sigue escalando en las posiciones de All-Star sin haber jugado un minuto. Digo, sé que es una broma y todo, pero qué bruto, es impresionante, ¿no? Y hablando de jugadores, porque hablabas mucho de esa oportunidad que tienen jugadores de caer en sistemas y procesos como lo de los Spurs que los llevan a ser buenos jugadores, y hay otros que simplemente caen en sistemas donde no se ven ayudados por tanto los coaches, por tanto cambio en la gerencia, ¿no? Pero también quiero hablar de un compañero de Devin Vassell que creo que se ha visto muy beneficiado por donde cayó, que es Keldon Johnson, que como bien dicen, los Spurs no se toman a la ligera a quienes eligen, y Keldon Johnson ya desde la preparatoria, una de las cosas principales sobre él era la ética de trabajo que este tipo tenía, y escuchaba una historia sobre Keldon que estaba en la G League el año pasado porque no vio mucha acción, creo que vio algunos minutos por aquí y por allá en los Spurs, pero estaba en la G League y tuvo un viaje a Des Moines donde jugó, y terminando el partido de la G League el tipo salió y se quedó 1 hora y media practicando con el entrenador de los Spurs que había acompañado, el famosísimo Chip England, al equipo de la G League en esa ocasión, simplemente mejorando su tiro, porque esa es una de las cosas que criticaron, ¿no? De que Keldon entrando, que su tiro no se veía tan limpio como se esperaba o se esperaría para que fuera un buen triplero, un buen tirador. Y creo que Johnson se ha ganado ese puesto a pulso, y es impresionante cómo se ha disparado de un jugador que era un prospecto interesante a un ya jugador de rotación en un equipo de los Spurs que está luchando por playoffs. Te voy a leer sus números. En 25 partidos jugados, 14 puntos, 7 rebotes, 2.3 asistencias, 46% del campo, 30% del triple, que es donde creo que todavía puede mejorar, pero una de las cosas que llama la atención y generalmente es buen indicador es que está tirando casi 78% desde la línea, y generalmente cuando hay un buen porcentaje desde la línea, esto logra traducirse en un buen tiro de 3. ¿Qué has visto de Johnson y cómo has visto esta evolución de Keldon? No, ha dado un paso gigantesco de un año a otro, ¿no? Porque estaba en una situación quizás similar a la de Basel. Es que el tema es que Johnson jugó muy poco la temporada pasada con los Spurs. Jugó menos de 20 partidos, si no me equivoco. En realidad su porcentaje de triple fue muy alto, pero tenía muchos menos intentos, desde luego. Ahora está intentando más, y obviamente eso termina por poner en una realidad más clara, ¿no? Tu porcentaje de triples, aunque creo que debería ser un poco mejor y va a terminar siendo un poco mejor el de Johnson. No estoy diciendo que va a tirar para el 42% o algo así, pero podría tirar para el 35, 36, 37%, eh, una vez que se termina de establecer ese tema en su tiro, ¿no? Así lo veo yo por lo menos. Pero ahora está jugando muy bien, está siendo titular, está siendo un jugador muy importante, es que de repente son
nos acostumbramos mucho, ¿no? A Tim Duncan, a Tony Parker, a Manu Ginobili, porque son históricos, no solo de los Spurs, sino de la NBA. Y no nos damos cuenta que todos ellos funcionaban en un sistema de los Spurs donde no se trataba de la superestrella, se trataba de un juego de conjunto muy importante donde todos contribuían de una manera u otra. Incluso cuando estos tres, había otros jugadores que llegaban y contribuían. Había jugadores que firmaban por una temporada con el equipo, contribuían, se iban, llegaba otro nuevo y también podía hacer lo mismo, ¿no? Y de repente, pues, cuando tienes un equipo de los Spurs como el actual, donde tienes quizá además de Rosen, sea el jugador más talentoso de este equipo, eh, y tiene sus ciertas carencias y también ya tiene su edad, y obviamente no es ninguno de esos tres del Big Three que volvió grande a los Spurs. Y te digo, Mario, te digo, no son el Big Three, no son esos Spurs, pero los Spurs siguen ganando partidos y siguen ganando porque tienen a Popovich, porque tienen una cultura que los ha convertido en ganadores, porque eligen bien en el draft. Si alguien iba a lograr que un jugador como Johnson, que fue el número 29 en su draft, si no me equivoco, eh, se convirtiera en un jugador titular con expectativas de ser un jugador de rol durante los próximos 10 años de su carrera, esos serán los Spurs, sin ninguna duda. O sea, únicamente los Spurs podrían lograr esto. En realidad, cuando los Spurs eligen a un tipo en la segunda ronda, tú te fijas quién es ese tipo, porque lo eligieron los Spurs y probablemente van a hacer el trabajo, ¿no? Y entonces esta cultura de los Spurs te ayuda a que jugadores como Johnson, que de repente pasan desapercibidos por el resto de la NBA, tengan un lugar en la misma, ¿no? Y a lo mejor dentro de 2 años, cuando sea gente libre con restricciones, alguien se va a arriesgar porque alguien está observando, alguien está diciendo, ok, Popovich está viendo algo en Johnson y a lo mejor yo tengo que tomar ese riesgo, ¿no? Y ofrecerle un contrato de 10, 12 millones por temporada y ver si los Spurs lo igualan o no. Entonces, por ahí ese tipo de jugadores como Johnson le aporta muchísimo a los Spurs y también como lo hace Vassell también, de igual manera, ¿no? Y vamos a ver más adelante si son parte del futuro de la franquicia, pero por el momento los Spurs le están haciendo un gran favor a ambos, dándoles minutos, dándoles, explicándoles cómo se juega en la NBA, que es lo más importante, y explotando ese potencial que tienen. Y te digo, a lo mejor no terminan los Spurs el resto de su carrera, porque los Spurs son ese tipo de franquicia que rápidamente encuentra piezas, ¿no? Para solucionar huecos o para no gastar tanto dinero, de repente no ir a pagar el impuesto de lujo, porque si pierdo a Johnson en un par de años en la agencia libre restringida, pues puedo traer a alguien más, ¿no? Que puede poco a poco cumplir con esas mismas características. Tenemos, si no eres Tim Duncan, si no es Tony Parker, si no es Manu Ginobili, para los Spurs de repente pues, no debe ser tan complicado encontrar un tipo en el lugar número 25 del draft y convertirlo en un jugador importante para tu franquicia. Totalmente de acuerdo. Y eso habla mucho de lo que es Spurs como franquicia en general, ya desde la llegada de Popovich hace muchos años. Por último, ya para cerrar este viernes de draft, por supuesto que tenemos que hablar del draft 2021 que ya viene. Y quiero platicar sobre el que es, a mi parecer, o al menos a mis ojos, el prospecto más interesante de toda la clase, por las herramientas físicas que tiene y porque el techo de Evan Mobley es brutal. No sé si estés de acuerdo con esta comparación, pero viéndolo y preparándome para este viernes de draft, me recordó un poco a Mo Bamba por su envergadura, por lo flaco que es, ¿no? Por lo muy largo que es, pero no sé si en esteroides es correcto, pero con una capacidad de moverse y capacidad lateral de reaccionar, es como si metieras una idea de guardia o una idea de base, ¿no? El movimiento de un vaso de una escolta, no sé si tanto así, tal vez de un alero, en Mo Bamba. Y dije, qué bruto este tipo. Es impresionante desde que te sientas a verlo, porque mide 2 metros 13, tiene 19 años. La cosa es la envergadura, ¿no? 98 kilogramos, todavía le falta crecer, pero creo que tiene un cuerpo que todavía, o sea, lo ves y dices, todavía tiene mucho por crecer, porque hay otros, a la Kevin Durant, Brandon Ingram, que dices, no sé qué tan más fuerte pueda quedar. Creo que Evan Mobley puede quedar un tipo fuerte además, ¿no?
Y te digo, en muchos mock drafts no está como el número 1, pero en ninguno que he visto ha bajado del número 3. O sea, eso habla mucho de lo que ven los scouts y de lo que esperan, ¿no? De Evan Mobley. ¿Qué viste, qué has visto de Mobley que te ha llamado la atención? En realidad, yo cuando lo veo, pienso que me gusta mucho, pero me gusta del mismo modo en que me gusta Bol Bol, por ejemplo. Creo que son dos tipos similares en el tema físico, en el tema de que sí necesitan los dos ganar fortaleza física, porque sí, Mobley puede ir y dominar el básquetbol colegial con sus 7 pies, ¿no? Puede ir y ganar, y en realidad creo que tiene mucho talento, en realidad creo que tiene más talento que Mobamba, que era el que mencionabas, pero creo que tiene un estilo de talento similar al de Bol Bol, con visión, buenos pases. En realidad, lo de Mobley es muy interesante porque no usa su estatura únicamente para anotar cerca del aro, sino que usa su estatura para pasar la pelota por encima de sus rivales y encontrar compañeros con mayor facilidad, arrastrar triples, dobles marcas y de repente encontrar rápidamente, porque está viendo por encima del resto, encontrar rápidamente al jugador que quedó abierto por esa doble marca y darle el balón, ya sea en la esquina o ya sea mientras está entrando hacia la canasta. Eso me parece muy atractivo. Me parece muy atractivo también que pueda manejar la pelota en el perímetro, en transición, que pueda llevarla desde un lado de la cancha hasta la otra. Y también en el pick and roll, al girar, agarrar la pelota y encontrar rápidamente una opción de pase en algún sitio de la cancha. Tiene un buen movimiento de pies, me gusta mucho. No es élite, pero tiene de dónde empezar a trabajar un arsenal para anotar dentro de la pintura, y obviamente eso te ayuda a que tu porcentaje de campo sea más alto. Entre más cerca tires de la canasta, pues más sencillo es anotar, ¿no? Pero también puede extender la cancha, tiene un triple. Cuando está completamente abierto, su mecánica es muy linda y puede anotar el triple sin ningún problema. Eh, Sabe hacer la finta para el drible y atacar la canasta también, aprovechando ese tema de que el rival sabe que Mobley puede anotar de media y larga distancia, puede hacer esa finta letal, básicamente letal, porque una vez que caes en esa finta, le diste la canasta a Mobley y te va a atacar con pasos gigantescos, va a llegar muy rápido al aro y va a ser muy difícil que lo detengas. Entonces me gusta mucho, pero sí tiene que trabajar en el físico, porque si Bol tuviera un poco más de masa muscular, pues la verdad es que podría ser un centro dominante en esta liga, ¿no? Podría ser un centro muy, muy... Creo que Ball y Mobley son el inicio de un nuevo estilo de centro en la NBA, ¿no? Que, por ejemplo, vemos a Joel Embiid, que parece moderno, pero todavía tiene ciertas cosas del centro tradicional, ¿no? Y creo que es esa transición a lo que va a terminar siendo Mobley, lo que va a terminar siendo, por ejemplo, podría ser más bien Bol Bol, que creo que son jugadores muy altos, pero muy habilidosos, que no necesariamente tienen que anotar cerca de la canasta, pero que también pueden hacerlo. Solamente que sí tienen que trabajar en ser más fuertes, porque en la NBA, o sea, en el básquetbol colegial te va a alcanzar con ese físico porque eres muy grande y porque eres muy talentoso también. Pero en la NBA no te va a alcanzar. O sea, a lo mejor te va a alcanzar para tener minutos, pero no para ser un jugador de gran impacto, como creo que tienen el potencial para hacerlo ambos. Entonces, por ejemplo, Mobley todavía tiene tiempo, todavía tiene toda esta temporada para trabajar en ese tema y todavía va a tener tiempo cuando llegue a la NBA. Quizá no tanto como Bol Bol, porque Bol Bol no tiene esa presión porque no fue un pick de lotería. En realidad se cayó muchísimo en el draft. Pero Mobley sí lo va a hacer. O sea, del top 5 no se va a caer. Bajo ninguna circunstancia se va a caer. A no ser que sufra una lesión importante. Como le pasó a Michael Porter Jr., por ejemplo. Pero creo que Mobley va a tener un impacto en la NBA muy especial. Todavía no lo elegiría por encima de Cunningham, porque lo veo más completo, pero en potencial, Mobley me parece que tiene más que Cunningham. Y como bien dices, o sea, creo que todavía esos centros dominantes poderosos como lo son Embiid, como lo son Jokic, ¿no? Podrías poner ahí hasta Rudy Gobert, se lo pueden comer al momento de la ofensiva por lo flaco que todavía se ve Evan Mobley, pero como bien dices, no, o sea, te digo, creo que lo puede trabajar, no me parece de esos
jugadores flacos, altos, que simplemente no vayan a poder ganar masa muscular. Creo que es algo que Mobley tiene que trabajar, pero no sé, yo estoy muy impresionado con la capacidad, porque creo que hay pocos tipos de su tamaño que pueden moverse lateralmente como lo hace, ya lo mencionabas, ¿no? Y pueden mantenerse a la defensiva en una NBA actual donde predomina muchísimo ese switch, ¿no? El hecho de si eres un jugador grande o centro o power forward, que puedas mantenerte con los guardias, con jugadores de élite como lo son Jamal Murray, Stephen Curry, Damian Lillard, ese tipo de jugadores, si te puedes mantener con ellos siendo un centro, eso es creo que el sueño de cualquier equipo en la NBA, poder conseguir un centro de ese tipo, ¿no? Que te pueda ser un ancla como Rudy Gobert a unos momentos del aro, a unos metros del aro, y que también pueda defender a esos grandes escoltas y bases, ¿no? Que hay en la NBA. Pero bueno, algunas comparaciones que encontré por ahí, ya decías por ahí lo de Bol Bol. Chris Bosh es algo que encontré que se menciona por la capacidad de tiro, ¿no? De la buena movilidad lateral. No sé, no me terminó de encantar esa comp, pero bueno, lo arrojo porque fue uno de los que constantemente me encontré. Andrés, con eso vamos terminando ya un nuevo viernes de draft. Más adelante, de nuevo, para todos los que escuchan, y cada 15 días vamos a estar haciendo este viernes draft. Y cuando se acerque ya un poco más el momento de la verdad, pues veremos si lo hacemos ya un poquito más seguido, pero por ahora cada 15 días vamos a estar hablando de los prospectos que vienen. La verdad es que ya muero de ganas de hablar de Jalen Suggs, este joven jugador de Gonzaga que anda deslumbrando todo el baloncesto colegial, pero bueno, lo podemos dejar para la próxima. Andrés, muchísimas gracias otra vez por aceptarme la invitación. Ahora sí, ya a medianoche, al menos por donde yo ando, para hablar de un viernes de draft. Nuevamente, muchísimas gracias. De veras que disfruto mucho poder platicar de este tipo de cosas, de los chavos que vienen del draft, de los jóvenes del primer y segundo año. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ti, Mario, porque no siempre hablas de Keldon Johnson, ¿no? O sea, no pasa todos los días, esa es la realidad. De acuerdo. Y la verdad es que el programa pasado me quedé con ganas de hablar un poquito más de Mobley, ya lo pudimos hacer un poco más. Y sí, definitivamente mientras vaya avanzando la temporada, no solo vamos a volver a Mobley, sino que vamos a seguir hablando de muchos otros tipos que van a ser de lotería, que van a estar escondidos por ahí en la primera ronda, en la segunda ronda. Entonces vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero también hablar de Johnson, también hablar de Vassell, seguir hablando de la Melo Ball. Son todos temas muy interesantes. Y como mencionabas, o sea, de repente nadie presta mucha atención a la G-League, pero cuando aparece algo como el Ignite, pues, tienes que voltear y tienes que darte cuenta que está pasando algo especial en la G-League. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde te puede seguir la banda? ¿Dónde te pueden leer para que sepan y estén enterados de todo lo que viene para el draft? Sí, me pueden seguir en Twitter como señor Flores17, S mayúscula, R y Flores17, así todo en minúsculas. Así me pueden seguir en Twitter. Perfecto. Pues Andrés, de nuevo, muchísimas gracias para todos los que escuchan. Si nos ven en YouTube, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. No olviden de suscribirse, like, comentario y de qué les gustaría que hablemos en estos viernes de draft. Mi nombre es Mario Gamboa. Pueden seguir a Legado NBA en su red social favorita, Twitter, TikTok, lo que ustedes gusten, ahí lo tenemos. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días.